Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a enseñar un poco de SEO y de SEM de forma muy básica y cómo estas dos herramientas te pueden ayudar a hacer crecer tu negocio. Bueno, hace no mucho se me descompuso mi lavadora y no conozco quién la repare, así que como la gente normal en el 2020 ya no utilizamos la sección amarilla, ya no utilizamos sistemas que ahora nos parecen un tanto arcaicos, sino que buscamos directamente en Google. Y normalmente lo hacemos con palabras clave, con términos de búsqueda como reparación de lavadoras en Montemorelos. Normalmente es así como las personas solemos buscar, entonces me aparecen los primeros resultados. Y me di cuenta que aquí hay una gran oportunidad para muchas personas que reparan lavadoras en Montemorelos, porque los resultados que vi, ninguno iba a una página directamente de algún taller que repara lavadoras, sino que va a páginas que concentran personas que reparan lavadoras. Entonces aquí hay una oportunidad de negocio. Si esto fuera Monterrey, pues en Monterrey las cosas cambian muchísimo, porque ahí todo está muy competido. Si se fijan, hay varios que se anuncian, que pagan por estas palabras clave: reparación de lavadoras en Monterrey. Y aparte de que hay varios sitios que están pagando por esto, hay varios proveedores de este servicio que sí tienen su página web. Entonces, pues para enseñarte un poquito la diferencia entre SEM y SEO, SEM son estos bloques de anuncios que aparecen en primer lugar. Para diferenciar los de SEM y los de SEO, aparece un pequeño letrerito ahí que dice anuncio. Entonces eso nos indica que este anuncio no es orgánico, sino que es pagado. Y SEO viene siendo estos anuncios que no son pagados, sino que son hechos de manera orgánica. Y básicamente esa es la diferencia entre SEM y SEO. Vamos a profundizar un poquito en estos dos conceptos. Para entenderlo, vamos a entender qué significa SEO, que en inglés es el acrónimo de Search Engine Optimization, que si lo queremos traducir al español significa optimización para motores de búsqueda. Pues a mí esta traducción la podríamos traducir a un español de México y lo podríamos traducir como optimización para Google. ¿Por qué? Porque de los motores de búsqueda que dominan en México, en América Latina, en América, en Europa, es Google, ¿no? Si tú vives en Estados Unidos, Google tiene una penetración del 86%. Si tú vives en Europa, Google tiene una penetración del 93%. Si tú vives en España, tiene Google una penetración del 95%. Y en general en América Latina tiene la misma situación que España, de que Google tiene una penetración del 95%. Entonces quiere decir que Google es el líder del mercado occidental. No es así en el mercado asiático. Por ejemplo, en China. En China, Baidu es el motor de búsqueda que reina con el 81% del mercado. Digamos que Baidu es el Google de Asia, del continente asiático. Hay otros buscadores como Oazu, no sé si lo estoy pronunciando bien, o Shenma. La verdad es que nunca he trabajado para estos motores de búsqueda, nunca he hecho SEO internacional, así que desconozco bastante de estos motores de búsqueda, pero sí conozco muy bien Google, y prácticamente hacer SEO es hacer optimización para Google. Bien, ¿y ahora qué significa Search Engine Marketing?
que sus siglas son SEM, que normalmente cuando nos referimos a Search Engine Marketing, nos referimos a esta técnica por sus siglas. Pues técnicamente SEM es igual a SEO, pero pagando. Entonces es aparecer en los primeros lugares de los motores de búsqueda, pero pagando. Para esto necesitamos tener una lista de keywords. Las keywords o palabras clave son unas palabras por las cuales el motor de búsqueda, cuando la gente las escribe, te puede encontrar. ¿Por qué? Porque tus posibles futuros clientes hacen búsquedas todo el tiempo de 1000 maneras distintas, con preguntas completas, con unas pocas palabras, con frases detalladas. Entonces, para esto necesitamos hacer un keyword research, una investigación pensando en nuestros usuarios. Sobre todo a Google le importan mucho los usuarios, así que cuando estamos haciendo SEM y SEO debemos de pensar mucho en nuestros usuarios, entonces debemos de tratar de pensar y tratar de investigar cómo es que nuestros usuarios pueden dar con nosotros y qué tipo de palabras clave escriben para dar con nosotros. Entonces, las keywords, como ya lo explicamos, son palabras clave, es un término o conjunto de términos que utilizan los usuarios cuando buscan en los buscadores. Un keyword puede ser una sola palabra o varias palabras. No hay una palabra que traduzca bien keyword, es decir, palabra lo tendemos a utilizar aquí en español para decir una sola palabra en singular, pero cuando nos referimos a una keyword, a una palabra clave, no nos referimos a una palabra literal, sino que puede ser una sola palabra o varias palabras, lo que quiere decir que es una frase, o puede ser una frase o varias palabras que son juntas. No necesariamente tiene que ser una frase, pero sí es un conjunto. Eso a veces cuesta un poquito de trabajo de entender, pero si seguimos avanzando y te sigo explicando un poquito, creo que va a quedar un poquito más claro. Por ejemplo, volvemos al punto de reparación de lavadoras, que fue lo que yo necesité hace no mucho. Entonces encontré este sitio que está sumamente optimizado para SEO, en el cual aquí encontré mucha de la información de la reparación de lavadoras, y este sitio está sumamente bien optimizado. ¿Por qué? Porque tiene la palabra clave o tiene varias palabras clave que están distribuidas en todo el sitio, ¿no? Si podemos ver, está en la parte del title, que es lo que está arriba en la pestaña. También está en la URL, y si la palabra clave está en el dominio, mucho mejor. Está en el título principal, en reparación de lavadoras, está también en otros subtítulos como reparación de lavadoras. Y ahora, no quiere decir que siempre deba de ser igual. Como lo hemos dicho, no todas las personas escriben de la misma manera. Algunos escriben reparación de lavadoras, pero otras personas escriben reparar lavadoras. Algunas personas escriben a manera de preguntas, por eso aquí aparece cómo reparar una lavadora. Entonces, cuando estamos optimizando nuestro sitio, debemos de pensar en que nuestro sitio debe de contener todas estas palabras clave de distintas maneras. Hay personas que no utilizan la palabra reparar o reparación, sino utilizan la palabra arreglar o componer, o otras personas que no tienen precisamente descompuesta su lavadora, pero quieren un mantenimiento. Entonces, aquí lo están utilizando en una manera de tag. También las imágenes tienen mucho que ver. En las imágenes no se ve la palabra clave, pero está escondido en una etiqueta que se llama alt. Aparte de que está en títulos, también debe de estar en párrafos, debe de estar en enlaces internos, debe de estar en etiquetas como aquí. Entonces, cuando tú ves un sitio como este, donde la palabra clave se repite
de diversas formas en distintas partes, quiere decir que este sitio está optimizando su contenido para motores de búsqueda. Ahora, cuando hablamos de SEM, la optimización pues es de una forma muy similar. Nuestros anuncios, como en este caso, reparación de lavadoras en Monterrey, también debe de tener nuestras palabras clave. ¿Dónde las debe de tener? Pues en los anuncios. En los títulos, Google te permite tener varios títulos. Actualmente te permite tener 3 títulos. Entonces, en uno de esos 3 títulos deberías de incluir tu palabra clave o palabras clave que está dentro de tu Keyword Research, dentro de tu lista de palabras clave. Debe de haber una palabra clave principal. Por ejemplo, podría ser reparación de lavadoras, pero en esta lista de palabras clave también debes de tener variantes como reparar lavadoras, reparación de lavadoras, mantenimiento de lavadoras, arreglar lavadoras. Todas estas variantes las debes de manejar y si te fijas, todas estas palabras se van colocando en los anuncios. Por ejemplo, hay técnicos que no solamente arreglan lavadoras, sino que también arreglan secadoras, refrigeradoras, microondas, y todo eso se le conoce como línea blanca. Entonces aquí este anuncio inteligentemente funciona para todo aquel que está buscando algo de línea blanca. También hay personas que lo buscan mediante su ubicación. Por ejemplo, aquí en Monterrey, por ejemplo, aparece Monterrey varias veces. Entonces es por eso que es muy importante también poner tu ubicación, ¿no? Y todas estas palabras debieran de estar en tu listado de palabras clave, ¿no? Aquí yo puedo detectar varias combinaciones: reparación lavadoras en Monterrey, reparación de líneas blancas en Monterrey, reparación de refrigeradores y lavadoras, reparación de lavadoras y secadoras en Monterrey, trabajos urgentes de reparación de lavadoras y secadoras. Entonces todas esas combinaciones deberían de estar en tu lista. Esa lista te sirve tanto para SEM como para SEO. Ahora, hay varios tipos de palabras clave. Una de las clasificaciones es por la longitud de palabras. A las que tienen una palabra clave con una sola palabra se les denomina palabras de tipo head. ¿Por qué este tipo de palabras? Si comparamos esta gráfica con un dinosaurio, pues tiene una cierta similitud, ¿no? Con un brachiosaurio, ¿no? Tiene un cuello largo, hasta arriba hasta la cabeza, tiene un cuerpo grande y una cola larga. Entonces esta gráfica hace una alusión a esta. Las palabras de tipo head generan muchísima generan muchísimo tráfico. Entonces en el eje Y está el tráfico, pero también está la competencia, ¿no? Son palabras que tienen demasiada competencia. Entonces, si ponemos en el eje X la conversión y las búsquedas, las palabras que están en esta parte de la gráfica tienen mucha más conversión, pero menos tráfico. Entonces, las palabras head son palabras que están compuestas de una sola palabra. Por ejemplo, tenis. Y si tú te posicionas en la palabra tenis, muy probablemente tengas mucho tráfico aquí, porque hay muchas personas que están buscando tenis. Pero no significa que vayas a tener mucha conversión. En cambio, si tú utilizas palabras de tipo medium tail, que son estas palabras que son de 2 a 3 palabras, entonces puede ser que tengas menos tráfico, pero un poco más de conversión. Serían palabras como tenis deportivos. Yo sé que
Tenis deportivos es algo incongruente, pero la gente suele buscar términos así, pero bueno, cambiemos un poquito. Tenis para correr, ¿no? Estamos utilizando 3 términos, 3 palabras en este término. Tenis para, el para también cuenta, correr. Entonces, puede ser que tengamos menos tráfico con este tipo de palabras, pero vamos a tener mayor conversión. Son palabras que nos van a ayudar a convertir, porque ya hay personas que podrían notar un poco más de interés en colocar estas palabras clave. Cuando colocamos, por ejemplo, tenis, muchas personas solo quieren la información, solo quieren las imágenes, solo quieren conocer aspectos técnicos, pero no significa que vayan a comprar. En cambio, las palabras long tail, que son palabras de 4 o más términos, son palabras que tienen menos tráfico, tienen menor tráfico, pero una mayor conversión. ¿Por qué hay mayor conversión? Porque hay mayor intención de búsqueda. Ese es otro tipo de clasificación que podríamos tener, ¿no? Personas que están buscando información y personas que están buscando algún tipo de conversión, algún tipo de transacción. Entonces, si alguien pone una frase como la siguiente: tenis para correr en Monterrey, allí hay más de 4 palabras y también hay una mayor intención de compra. Si yo estoy colocando palabras como esta, lo más seguro es que mi intención sea comprar, porque estoy viendo dónde hay disponibilidad de este tipo de calzado. Este tipo de palabras tienen menos tráfico, pero tiene una mayor conversión. Entonces, cuando estamos haciendo optimización para SEO o para SEM, lo mejor es utilizar palabras long tail. Porque significa que vamos a tener mucha menos competencia, es decir, las palabras head, aparte de que tienen mucho tráfico, también tienen mucha más competencia porque son palabras más preciadas. La gente quiere tener posicionadas esas palabras, pero te va a costar mucho tiempo y dinero poder posicionar palabras de tipo head. Y no significa que vayas a tener mayor conversión, o sea, mayor ventas. En cambio, si puedes posicionar palabras de tipo medium tail o long tail, vas a tener un mayor tráfico, pero también una mayor conversión. Así que yo te recomiendo que para cuando tú hagas una optimización, ya sea SEO o SEM, las palabras claves que escojas sean long tail, es decir, compuestas de combinaciones de 4 palabras o más. Bien, cuando estamos haciendo una estructura para Google AdWords, que por cierto ya no se llama Google AdWords, ahora simplemente se llama Google Ads, porque no solamente hace publicidad para motores de búsqueda, también hace publicidad display, de este tipo de publicidad programática que es muy popular hoy en día. También hace publicidad en YouTube. Entonces, Google Ads, pues como ya no hace solo AdWords, por eso cambió su nombre a Google Ads. Pero cuando estamos refiriendo a una estructura de una campaña para AdWords, normalmente tenemos este tipo de estructura, ¿no? Tenemos una campaña en la cual designamos un presupuesto. Ese presupuesto nos va a servir para un X número de tiempo, pero después de la campaña tenemos los grupos, tenemos distintos grupos. Entonces, ¿cómo voy a hacer mis grupos? Lo más recomendable es que hagas grupo por producto o servicio, ¿no? Si estamos hablando de venta de zapatos, entonces haz un grupo de zapato deportivo y otro de zapato casual o de vestir, ¿no? Si tienes más categorías de productos o servicios, pues haz más grupos, porque de esta manera las palabras clave que elijas y tus anuncios van a ir enfocados a ese producto y es mucho más fácil que tú obtengas una venta de esta manera. Entonces,
Aquí en este ejemplo, por ejemplo, hay 3 anuncios que están destinados al zapato deportivo y 3 anuncios que están destinados al calzado femenino. Entonces, normalmente es como así se maneja una estructura de una campaña. Ahora, por cada grupo de anuncios vas a tener 3 publicidades, pero lo recomendable es tener entre 5 y 100 palabras clave por grupo, ¿no? Entonces, si tú tienes más palabras clave, puede ser que te funcione, pero en un inicio, pero después deberías de ir depurando a ir dejando 100 palabras clave como máxima. Yo recomiendo entre 5 y 25, es como un muy buen número para no tener un grupo tan amplio. Tal vez al principio sí genero grupos de 300 palabras clave, pero voy depurando para tener menos de 100 y una vez que inicio la campaña voy a ir depurando para tener menos palabras clave. Ahora, si seguimos con la estructura de este ejemplo, aquí por lo menos tendríamos 2 grupos. Esos 2 grupos significarían 6 anuncios, 3 para zapatos deportivos y 3 para zapatos femeninos. Y alrededor de 50 palabras clave, 25 para un grupo y 25 para el otro. Es así como normalmente se maneja una estructura de una campaña SEM. Ahora, yo quiero que te pongas a practicar un poco y para que te pongas a practicar un poco, descarga esta plantilla que no está actualizada, esa no es la URL correcta. Permíteme un poquito, te voy a hacer la corrección para la URL que es correcta. Veamos. Me parece ser que en esta presentación la URL que viste anteriormente es una URL vieja. Acabo de actualizar tanto la plantilla como el simulador porque cuando hice esta presentación Google solo tenía 2 títulos y una descripción, pero ahora Google ha cambiado y ahora Google te permite 3 títulos y 2 descripciones por anuncio. Entonces, eso obliga que hay que estarse actualizando y hay que estar haciendo las cosas conforme Google las va modificando. Entonces, esta es la plantilla que te invito a utilizar. En esta plantilla hay 3, bueno, ahorita lo vamos a ver. Permíteme enseñártelo en el navegador. En esta plantilla vas a encontrar 3 grupos. Sí, te invito a que hagas el ejercicio de hacer 3 grupos. En el caso de mis alumnos, de su proyecto integrador, van a ser de la empresa que estamos trabajando, van a escoger 3 productos distintos que tiene el cliente y entonces de cada grupo van a hacer 3 anuncios. Por ejemplo, en este semestre estamos trabajando con Alimentos Colpac, que vende productos vegetarianos. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una leche de soya. El primer grupo podría ir enfocado a la leche de soya. El segundo grupo podría ir enfocado a su café. Tienen un café hecho de cebada y de soya. Y tienen carne vegetal, productos de gluten como salchichas o jamón de gluten. Entonces, el tercer grupo podría ser uno de esos productos. Por grupo, tendrían que poner palabras long tail. Por ejemplo, si hablamos del primer grupo, que la palabra clave principal es leche de soya,
las, aunque técnicamente no es leche de soya, es una bebida de soya, pero la gran mayoría de las personas buscan como leche de soya, entonces la palabra clave principal sería leche de soya. Pero entonces, si yo quisiera encontrar leche de soya, podría decir leche de soya en Tetra Pak en Monterrey, ¿no? Esa podría ser una palabra clave long tail que pudieran poner los usuarios para poner aquí. Entonces yo voy a hacer una lista de mínimo 5 palabras long tail, máximo de 25, preferentemente todas las palabras long tail, y después voy a poner mis anuncios, ¿no? Voy a poner 3 variantes de mis anuncios, anuncio 1, anuncio 2, anuncio 3. Cada anuncio debe de llevar 3 títulos, 2 descripciones y una URL. Entonces, esto lo voy a hacer con 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Esto nos va a ayudar a entender un poquito más de cómo funcionan la publicidad en los motores de búsqueda. Entonces, el Keyword Research nos sirve tanto para SEO como para SEM, y los anuncios son exclusivamente para SEM. Ahora, a veces cuesta un poquito de trabajo llenar esta plantilla, que es un poco difícil de entender si no has manejado anuncios de Google, pero tengo un simulador. Este simulador lo pueden encontrar en esta URL. Este simulador de anuncios les va a facilitar el entender cómo funciona los anuncios. Este simulador los va a llevar aquí. Aquí están los mismos conceptos, pero aquí va simulando de manera en tiempo real lo que van poniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos poniendo el ejemplo, leche de soya en Tetra Pak. Aquí optimicé muy bien mis caracteres, no dejé muchos caracteres disponibles, solamente 4. Aquí en título 2 le puedo poner sustituto de leche. Y aquí le puedo poner la marca, Soya Pak by Alimentos Colpack. Es muy importante hacer el branding en este tipo de anuncios. Sustituto de leche, aquí me quedan 11 caracteres. Sustituto de leche, ¿qué más le podríamos poner? Ahorita no se me ocurre nada, pero podríamos pensar cómo aprovechar mejor estos 11 caracteres. Soya Pak y Alimentos Colpack, aquí nos quedaron 2. Eso está muy bien. Si se fijan aquí, se va llenando en tiempo real y esto ya va quedando más como un anuncio para que ustedes entiendan cómo van funcionando esto de título 1, título 2, título 3. Aquí se van poniendo, solamente que los títulos los va poniendo en una línea en la versión de escritorio y en 2 líneas, las líneas de esta manera en la versión móvil. Entonces esto ya va agarrando más la onda de anuncio. Luego también aquí, pues, Alimentos Colpack vende sus productos en Soymart. .mx, y aquí diagonal le puedo poner bebidas, diagonal leche soya. No, en la URL podemos utilizar palabras clave que nos pueden ayudar, pero no podemos utilizar ni espacios ni caracteres especiales, es decir, no podemos usar acentos, no podemos usar la ñ, no podemos utilizar ningún tipo de carácter especial, pero podemos utilizar guiones, guión bajo también, aunque es más recomendable el guión. Luego descripción 1, aquí ya va a haber un trabajo más de copy, de una
persuasión de venta. Entonces le podemos poner disfruta de nuestra rica bebida de soya, que es un gran sustituto de la leche. Listo para beber. Aquí disfruta aquí me hicieron falta caracteres para poner el concepto que quiero poner. Disfruta de una rica bebida de soya que es un sustituto de la leche, listo para beber. Ok, aquí ya optimicé mejor mis caracteres, ya solamente me quedaron 5. Tenemos una descripción 2. La descripción 2 amplía bastante más en nuestro anuncio. Esto es relativamente nuevo. Hasta el 2019 empezó a funcionar esto. Años atrás no era esto no se podía, solamente había 2 títulos y una descripción. Ahora hay 3 títulos y 2 descripciones. Entonces aquí podemos ampliar un poco más nuestro anuncio. Disponible en todo México. No sé por qué a todo le puse acento. Todo México. En nuestra tienda online. Entregas en menos de 24 horas. Esto es muy cierto. Alimentos Colpack entrega en menos de 24 horas los productos. Creo que exceptuando congelados, creo que esos los entregan en menos de 3 días. Pero en este caso, que es leche de soya, los entregan en menos de 24 horas. Entonces aquí estamos agregando otra oferta de valor y vamos viendo cómo se ve nuestro anuncio de forma básica, tanto en una búsqueda en una computadora de escritorio como en una búsqueda en un dispositivo móvil. Aquí optimicé todos mis enunciados, excepto el del título 3, sustituto de leche, no se me ocurre qué ponerle, pero no está tan mal, 11 caracteres está muy bien, si pudiera dejar menos de 10 mejor. Y aquí ya tengo para llenar mi primer anuncio, ¿no? O sea, si me regreso a la plantilla, ya puedo llenar el título 1, el título 2, el título 3, título 1, título 2, título 3, la URL, que es muy importante, la descripción 1, la descripción 2. Esto lo puedo copiar de aquí y me lo llevo a mi Excel y ya tendría mi primer anuncio. ¿Qué es esto? De teléfono, características 1 y 2, enlace 1, 2 y 3 y 4. Son opciones que son un poquito más avanzadas que te recomiendo que cuando ya estés haciendo campañas SEM le agregues a tus anuncios. Se llaman extensiones. Las extensiones ayudan a mejorar la calidad de tus anuncios. Después yo creo que voy a hacer un video hablando acerca de cómo funciona la calidad en los anuncios de AdWords, pero son cosas un poquito más avanzadas, pero si tú llenas estos 3 títulos y esta URL y estos 2 descripciones, estarías cumpliendo con las opciones básicas.
las básicas que debe de tener cualquier anuncio en Google Ads. Bueno, espero que este video te sea de utilidad y te invito a que practiques y que cualquier duda me la puedas dejar aquí en los comentarios, pongas en contacto conmigo y yo te puedo ayudar a resolverlo. Bueno, por hoy es todo. Esperen próximamente otro video. Hasta luego.